nosotros el abogado Maximiliano Mendieta, es abogado de la ONG Tierra Viva y además representa a la asociación Garay Gozó de Ayoreo. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Menchi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuándo se dispara para ustedes esta señal de alerta? ¿En qué momento? Bueno, estos hechos de los que se estaba hablando en esta serie de notas, nosotros tenemos conocimiento el 30 de diciembre. Es por eso que el 31 de diciembre presentamos en forma urgente esto que se denomina en derecho la acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Es un remedio constitucional justamente para proteger derechos fundamentales, constitucionales y humanos, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Justamente porque a través de los medios de comunicación y otras informaciones nos enteramos de que estaban empezando estas actividades en el Parque Cerro León, que está dentro del Parque Nacional Defensores del Chaco. Entonces planteamos esta acción de amparo principalmente en el contexto de la protección y la defensa de los derechos humanos. Maximiliano, te interrumpo ahí. ¿A ustedes les llega esa información a través de un documento? Hay unos relatorios del Ministerio de Obras Públicas que envía a la SEAM y donde se habla explícitamente de la explotación pétrea con estos fines de hacer las rutas chaqueñas, o qué es lo que a ustedes concretamente les llama la atención y les llega la información paralelamente por lo que estás diciendo de que ya estaban trabajando en el parque? Eso es muy importante, es muy didáctica la pregunta que haces para que la ciudadanía que está detrás también de los dos abogados que llevamos la acción de amparo movilizada, teniendo en cuenta las violaciones que hay. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a mano y que en el marco del derecho es fácil de demostrar, porque la misma demostración de la violación viene de este, como ellos llaman, proyecto de prospección geológica? Dentro de este proyecto de prospección geológica hay tres cuestiones fundamentales que la ciudadanía va a poder entender perfectamente. El mismo MOPC presenta este proyecto y dice que en el Parque Nacional Defensores del Chaco, ¿verdad?, que es una área de reserva protegida, un territorio intangible y ancestral del pueblo ayoreo, se van a practicar tres actividades. Una, la picada, la apertura y la limpieza de picadas, es decir, construir caminos echando árboles. La segunda, perforación de hoyos en el Cerro León a los efectos de trabajar a través de medios mecánicos, neumáticos. Y la tercera, y esto ya es realmente un ataque flagrante y evidente, la detonación de explosivos. Si estas tres actividades no violan los derechos ambientales, los intereses difusos y los derechos humanos de los grupos de ayoreo que se encuentran viviendo en estado de aislamiento voluntario, realmente es evidente que esto ocurre. Entonces, como bien decís, Menchi, lo primero que tuvimos a mano fue justamente el proyecto de prospección que presenta el MOPC y que la SEAM le da trámite, también violando flagrantemente la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas que son propietarios de esa parte ancestral de su territorio sagrado, ¿verdad? Y no se hizo esta consulta. Es más, el abogado de la SEAM ha dicho públicamente de que la consulta previa, libre e informada se hace a través de las audiencias públicas. Eso es un manifiesto de desconocimiento, o también podríamos decir discriminación de los pueblos indígenas, porque la consulta a los pueblos indígenas no se hace a través de las audiencias públicas, se hace a través de un convenio que es ratificado por el Paraguay, que se llama el convenio 169, y que esa consulta la regula el INDI, que es la institución que envió una nota a la SEAM justamente diciendo: señores, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es posible que no se haya hecho la consulta? Ahora, ¿esto ya se da, digamos, en la administración anterior de la señora Cristina Morales, o se da ya desde que asume el nuevo director de la SEAM? Se da con la administración de la señora Cristina Morales, y esta nueva administración continúa exactamente el mismo camino en forma corporativa, lo podría decir, con el MOPC, porque es evidente que hay una unión para llevar a cabo este proyecto. Y no nos olvidemos, Menchi, que nosotros al presentar la acción de amparo el 31 de diciembre, luego de correrse traslado a las instituciones involucradas, que son las que están violando los derechos, las que deberían proteger, se hace un trámite, también se llama a declarar a indígenas ayoreo de la asociación Garay Gozó, a la cual nosotros representamos. Luego de todas estas pruebas, el juez Rubén Darío Riquelme el 14 de enero emite un fallo que prohíbe este proyecto, es decir, la extracción de material pétreo en ese lugar.
Durante ese momento en el que esta sentencia... Estamos hablando de que corrieron 15 días más o menos hasta que el juez Riquelme hace lugar a este amparo. Exactamente, porque el amparo es un juicio sumario, teniendo en cuenta la gravedad y la violación. Y bueno, el juez Rubén Darío Riquelme hace lugar a esta acción de amparo y prohíbe con su sentencia las actividades en el marco de este proyecto. ¿Qué hace la SEAM y qué hace el MOPC? Apelan. Insisto, actuando corporativamente con los mismos argumentos y a través de sus mismos argumentos diciendo vamos a violar derechos, apelan la resolución y el día de ayer se emite la resolución de la Cámara de Apelación Primera Sala en la que se revoca la sentencia anterior. Del juez Riquelme. Claro, se revoca la sentencia anterior, por lo tanto ahora no hay ninguna protección de la que antes existía. Ahora bien, nosotros, los abogados que llevamos el caso, no tuvimos todavía acceso a la resolución porque justamente mientras estaba viendo el canal me comentaban que se notificó oficialmente nuestro domicilio procesal. Nosotros vamos a estudiar la resolución y vamos a analizar con el equipo jurídico de Tierra Viva y con los otros aliados qué acción tomaríamos. Independientemente de esto, es clave hacer saber que hay hay organizaciones indígenas movilizadas y también hay una ciudadanía movilizada que llama a una manifestación este viernes a las 11 en frente a la SEAM. No nos olvidemos que todavía este proyecto fue aprobado. Es decir, hay todavía pasos para que la SEAM diga si acepta o no. Por lo que vemos, por las declaraciones que acabo de ver en el lugar, y por esta nueva ley, parece ser que nada les va a parar. Y como ustedes bien se dan cuenta, la falta de convicción y de idoneidad del ministro del MOPC es muy evidente. Hay mucha flagrancia en el contexto de decir vamos a seguir con esto. Sobre todo lo que yo creo que se percibe es como mucha ambigüedad también, Maximiliano, lo que da lugar a que no sepamos exactamente, bueno, cuáles son las acciones que se van a tomar concretamente y cuáles serían los impactos que esas acciones generarían en el Parque Nacional. No se puede hablar de ningún tipo de intervención en el Parque Defensores del Chaco, en el Parque Cerro León. ¿Cuáles serían las únicas intervenciones que se pueden permitir dentro de lo que es la biosfera del mundo, como declaró la UNESCO? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que definitivamente no se puede llevar adelante ahí? Lo que definitivamente se debe hacer por ley, por constitución y por derecho internacional es proteger, no introducir estas tres cuestiones que te decía: detonar explosivos, perforar hoyos, abrir picadas para extraer piedras, cuando es un territorio intangible. Justamente porque dentro de este territorio viven indígenas en aislamiento voluntario y lo que tiene que hacer el Estado es proteger la vida y la supervivencia de estos pueblos y proteger esa biodiversidad única de la que vos hablás y de la que en ese mismo lugar existe la fauna y la flora que se ve también amenazado por la extensión del agronegocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué deben hacer? Proteger. ¿Qué no pueden hacer? Esta clase de proyectos. Es más, hay proyectos que ya se hicieron de estudios del material pétreo en la Universidad Nacional. Pueden acudir a esos estudios para ver cuáles son las propiedades de las rocas. No nos olvidemos que la ministra anterior de la SEAM había dicho en sus declaraciones públicas que sí tenía que ver con la construcción de rutas. Luego dicen que no y ahora escucho que sí otra vez. Es realmente ya un atentado al sentido común de la ciudadanía que, como te decía, no se hace esperar para manifestarse este viernes. Gracias, Maxi, por estar aquí esta tarde. Vamos escuchando todas las versiones. Estamos contigo ahora, Luis. Gracias, Mencho.